Este programa contiene elementos de lenguaje tipo A, salud tipo A, violencia no aplica, sexo no aplica. Fundación Comunitaria 101.1, la mejor, no se hace responsable por las opiniones emitidas en este programa. Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabasut, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy martes 14 de abril de 2015, cuando son las 8:05 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos. Así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org, en la dirección general de la emisora, Vicky Cova, producción, Luis Lara, en los controles, Leonardo Palacios, y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut, con el certificado de producción nacional independiente 26.292. Este programa se retransmite de igual manera para toda el área metropolitana de Caracas a través de Radio Voces Libertarias 97.3 FM, Radio Alí Primera 99.5 FM y otras emisoras comunitarias hermanas a nivel nacional. Vamos a comenzar dando lectura a una noticia que está allí en primer plano en Aporrea y que se refiere al presidente Maduro en la intervención que tuvo, el discurso que pronunció ayer en los actos que tuvo allí con la milicia popular bolivariana, y se titula así, dice: presidente Maduro instó a radicalizar la revolución para acabar con la guerra económica de sectores de la derecha. Caracas, abril 14. No creamos en la burguesía. Vamos a radicalizar la revolución, pidió el presidente Nicolás Maduro para acabar con la guerra económica implementada por sectores de la derecha venezolana. El jefe de Estado exigió la revisión administrativa a las empresas a las que se les otorgó las divisas para la adquisición de insumos para el abastecimiento alimentario del país. Que respondan por los dólares que se les dieron. Lo voy a decir más claro. Vengo dispuesto a radicalizar la revolución. Se acaba la sonrisita con la burguesía. Que respondan por los dólares que se les dieron. El que encontremos en saboteo tiene que ir a la cárcel. Ya basta, todo tiene un límite, expresó Maduro desde los próceres en el acto del Día de la Milicia Bolivariana. Maduro manifestó: voy a ir a la raíz y sacar lo podrido para lanzarlo donde haya que lanzarlo. Ya basta, de verdad. Cada 11 tiene su 13 y para preservar la paz no podemos permitir una gota más de sangre por culpa de la oligarquía. El presidente señaló que no necesitamos otros 11. Todos los días deben ser 13, dijo. Pidió al pueblo enfrentar la especulación. Ya basta de reuniones y así llamo a todos los sindicatos del país. Fin de la nota. Bueno, fíjense
Y luego hay otra noticia complementaria con esta, que también está en primerísimo plano en este momento en Aporrea. Y se titula, creo que tenemos problema con el sistema, de todas maneras, bueno, el titular dice: Diosdado Cabello, 7.000 empresas están siendo investigadas. 7.000 empresas están siendo investigadas por la justicia debido al uso irregular de divisas, ¿no? Esa es la otra noticia cuyo titular podemos leer allí y que se concatena con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Parece mentira, pero esa declaración, esa manifestación que ha hecho el presidente el día de ayer es muy significativa, porque nunca lo había expresado en esos términos, ¿no? Primero es un reconocimiento indiscutible por parte del presidente del desfalco a la nación. Un desfalco que fue inicialmente hecho público o traído a colación de la opinión pública nacional e internacional por el exministro Jorge Giordani y ratificado, todo esto fue en el año 2013 y fue ratificado por la expresidenta en aquel entonces del Banco Central de Venezuela, Edmé Betancourt, quienes afirmaron que se había producido solamente en el año 2012, un desfalco a la nación en el orden de 20.000 millones de dólares. La cifra luego varió dependiendo de diferentes voceros del alto gobierno que fueron ratificando este desfalco. Algunos hablaron de 25.000 millones de dólares, otros hablaron de 15.000 millones de dólares, solo en el año 2012. Así que, bueno, pero la cifra que más se posicionó fue la de 20.000 millones de dólares. El propio presidente Nicolás Maduro, posteriormente afirmó públicamente que efectivamente había habido un desfalco a la nación por 20.000 millones de dólares solo en el año 2012, pero que además también había habido un desfalco equivalente en el año 2013, ¿no? O sea, 20.000 millones en el 2012, 20.000 millones en el 2013. Y bueno, eso desencadenó toda una reacción en la opinión pública. Una reacción en la opinión pública que, preciso es señalarlo, la opinión pública revolucionaria, rodilla en tierra, de izquierda chavista. Porque la opinión pública de oposición, curiosamente, con todo lo que le han criticado a este gobierno, con todos los ataques que hay contra el gobierno bolivariano, con todo el pronunciamiento de que aquí hay corrupción, de que son una cuerda de corruptos, etcétera, pues ha tratado esto del desfalco a la nación, bueno, ni con el pétalo de una rosa. Cosa que llama la atención poderosamente, muy poderosamente. Porque, por ejemplo, ¿por qué Julio Borges y toda esa gente no insisten en el asunto del desfalco a la nación? ¿Por qué Capriles, Leopoldo López y todos ellos? Porque ellos se van más que todo por el asunto que si la inseguridad, que si las colas, que si el modelo fracasado, pero no hablan para nada del desfalco a la nación. A lo mejor dicen, bueno, algún funcionario corrupto que haya entregado dólares a empresas de maletín, que lo agarren y lo metan preso. E insisten en posicionar esa matriz de las empresas de maletín. Matriz que ha sido, refutada por una investigación que, modestia aparte, yo hice sobre la data de Cadivi desde el año 2004 hasta el año 2012 y que fue publicada en un estudio, en un informe de investigación que preparé allí en Aporrea. Y ese estudio, pues,
vino a arrojar luces ante la opinión pública sobre qué es lo que realmente había ocurrido allí, en ese desfalco a la nación, en el comportamiento estadístico del otorgamiento de divisas por parte de Cadivi al sector privado acá en el país. Y lo que allí se demuestra es que sí, por supuesto, claro que hay empresas de maletín, pero que esas empresas de maletín representan poca monta en términos de la magnitud del desfalco. Es decir, esas empresas de maletín no llegan a mucho. Y el grueso del desfalco necesariamente, por la estadística, por las cifras que están allí publicadas, ahorita es en la página web de Sencoex, ¿no? Pues ya Cadivi desapareció. Allí está la estadística. O sea, está la tabla, pues, de la data. Se demuestra que el grueso de las divisas fue otorgado a las empresas de gran capital, que para nada son empresas de maletín. Empresas de gran capital, muchas de ellas empresas de gran tradición histórica en el país, o sea, de muchísimo tiempo funcionando en el país. Lo que pudiésemos conocer como la burguesía criolla o las empresas tradicionales criollas. Pero que además dentro de esas empresas de gran capital, el grueso, la inmensa mayoría, ni siquiera corresponden al gran capital burgués nacional de la burguesía criolla, sino que corresponden nada más y nada menos que a las empresas transnacionales. Y en esa investigación se vincula, obviamente, o sea, la conclusión, la inferencia científica que puede hacerse a partir de los datos estadísticos, es que necesariamente tienen que estar involucradas en el desfalco a la nación las empresas transnacionales. Eso está demostrado allí. Por eso es que ese estudio causó cierto revuelo y, bueno, en lo personal me dio cierta notoriedad pública. Yo fui invitado, pues, incluso a Televisión Nacional. Bueno, fui convocado a raíz de esa investigación a formar parte de un equipo de investigación en el gobierno, precisamente sobre inversión extranjera y empresas transnacionales. Entonces, claro, uno se pregunta ¿por qué motivo esto no se ha discutido más, no se ha debatido más? ¿Por qué motivo uno no lo ve por allí en los programas de opinión de Globovisión, Televen, Venevisión, bueno, y en los medios, en todos los medios de la derecha y de la ultraderecha de este país? ¿Y por qué ese desfalco a la nación siempre es en la opinión pública? Bueno, no, los corruptos de Cadivi, pero nadie habla de las empresas transnacionales corruptas. Y hay un hecho significativo para muestra basta un botón. En las primeras listas de empresas que estaban siendo o que están siendo investigadas por el Ministerio Público en relación con este desfalco a la nación, que fueron hechas públicas, valga la redundancia, por la fiscal Luisa Ortega Díaz el año pasado, mediados finales del año pasado, en esas primeras listas, la empresa que representaba el 36% de todas esas empresas que fueron nombradas por Luis Ortega Díaz que estaban siendo investigadas, uno sumaba la cantidad de divisas que habían recibido de Cadivi, y del 100% de esa sumatoria, el 36% correspondía a una sola empresa. Y esa sola empresa era Merck, la farmacéutica transnacional Merck. Que es la Merck alemana, porque hay la Merck Char and Dom, que es la Merck americana. Entonces no hay que confundirnos, la Merck alemana. Involucrada o siendo investigada por fraude o presunto fraude cambiario. Una cosa verdaderamente que viene a corroborar lo que en mi investigación se decía, que no se puede dar cuenta del desfalco por lo menos de la magnitud del desfalco. Si realmente el desfalco fue en esos órdenes de magnitud de $20,000 millones al año, no se puede desvincular de ese desfalco a las empresas multinacionales. Y, bueno, la evidencia ha venido corroborando una y otra vez
ese planteamiento. Entonces, claro, cuando el presidente Maduro hace estas declaraciones, donde dice que viene a radicalizar la revolución, donde, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, ya basta de sonrisitas con la burguesía. ¿A qué se refiere el presidente Maduro cuando dice sonrisitas con la burguesía? Muchas veces acá hemos visto en artículos de Aporrea, en artículos, insisto, escritos por los camaradas revolucionarios, comprometidos, chavistas, de izquierda, muchas veces tildados de radicales, de izquierdistas trasnochados, de teóricos, de filósofos, de, ¿cómo los llaman? Guerreros del teclado, y demás calificativos, ¿no? Pero como quiera que sea, ese sector de opinadores se ha mantenido verticalmente consecuente en esa opinión de que no se puede coquetear con la burguesía en este país. Porque cuando el presidente Maduro dice basta de sonrisitas con la burguesía, precisamente es eso. Basta ya del coqueteo con la burguesía. Basta del coqueteo. Porque yo entiendo perfectamente lo que quiso hacer o ha querido hacer el presidente Maduro por el país, por la patria, y por la revolución, y por todos los ideales, y por preservar el legado del comandante Chávez. En el momento en que el presidente Maduro gana la presidencia de la República, lo hace con una ventaja de apenas 300.000 votos. Una ventaja que no llegó al 2%. No llegó al 2% en términos porcentuales del registro, de los inscritos en el registro electoral. Y eso fue una ventaja muy disminuida en relación con las ventajas a los que la revolución nos tenía acostumbrada, particularmente, por supuesto, el presidente Chávez. Y es natural que un político, cuando gana por un estrecho margen, busque la manera de tender puentes, de conciliar y de tratar de acercar posiciones con aquel sector que le adversa dentro de la población, dentro del electorado, dentro de la oposición política, porque la ventaja o el margen que se evidencia en el resultado electoral es reducido. Aparte de que ya existían para el momento en que se produjo esa elección, que fue en abril de 2013, para ese momento ya estaba en plena marcha todo el aparataje y todo el montaje de la guerra económica. Y el presidente Maduro lo sabía. Ellos venían monitoreando esto. Incluso el presidente Chávez fue el primero que habló de guerra económica, cuando en su convalecencia, reunido con el gabinete de ministros, y cuando los ministros le explicaban todo lo que estaba sucediendo, y estamos hablando de finales de 2012, el presidente Chávez le dijo, bueno, aquí es evidente que está montada una guerra económica y es necesario montar un escenario de guerra para prepararse y combatir esa guerra económica. Entonces, en función de eso, es natural que el presidente Chávez haya buscado conciliar y haya buscado tender puentes de acercamiento. Y en política, lamentablemente, y acá en Venezuela más, conciliar con la oposición que representa a esa burguesía apátrida, irracional, totalmente destructiva y autodestructiva incluso de la sociedad. Tender puentes significa darle concesiones. Lamentablemente es así. En política eso es así. En política, cuando usted tiende puentes, se acerca. Cuando se dice diálogo, ¿a qué se refiere el diálogo? El diálogo en política tiene, acá en Venezuela por lo menos, tiene dos significados. Dame cargos en el gobierno, cuotas de cargos, y dame prebendas para beneficios económicos. Solamente, o sea, yo le pregunto a la audiencia que me escucha, ¿qué otro significado tiene el diálogo político en un país como Venezuela? Si usted se sienta con la oposición, desde un punto de vista, en términos políticos estrictamente, ¿qué es lo que busca la oposición? Dame cargos, dame cuotas de cargos, dame ministerios, dame varios ministros que sean míos, ¿o no?
Esa es la negociación política, ¿no? ¿Qué otro sentido tiene? ¿Qué otro sentido tiene? Y, por supuesto, dame prebendas. Dame contratos, dame medidas económicas que favorezcan los intereses a los que yo obedezco como político de oposición. De eso se trata la negociación. Y cuando todo el país vio que el presidente Maduro se reunió en Miraflores a puerta cerrada, fue una reunión privada, no se hizo pública, o sea, no fue en vivo y directo, no se supo lo que allí se conversó, con Mendoza, con Lorenzo Mendoza, el vocero oficial de las empresas Polar, porque realmente decir que sea el dueño es temerario, porque realmente Empresas Polar, por lo menos lo que es Alimentos Polar, Empresas Polar se conforma principalmente por 3 grandes empresas, que son Alimentos Polar, ¿no? Cervecería Polar y Pepsi-Cola de Venezuela, que no es la misma PepsiCo, porque PepsiCo es una filial de una transnacional, pero esta es Pepsi-Cola de Venezuela, que es de Empresas Polar. Por lo menos Alimentos Polar, la mayor parte del capital accionario, más del 50%, ella está clasificada en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras como empresa extranjera. Como empresa extranjera, porque más del 50% de sus acciones pertenecen a empresas extranjeras. A empresas extranjeras. Y yendo más allá, cuando uno investiga la propiedad accionaria o la titularidad de esas acciones, pues resulta que esas acciones pertenecen en su inmensa mayoría, esas acciones extranjeras, esas acciones que están en manos de extranjeros, de Alimentos Polar, pertenecen a la banca alemana y a la banca suiza, al Credit Suisse Bank y al Deutsche Bank. Entonces, cuando Lorenzo Mendoza dice, no, nosotros somos empresas venezolanas de gran tradición, es mentira. Porque Alimentos Polar es la rama más poderosa de Empresas Polar en términos de valor, de dinero, de activos y de todo. Y es una empresa extranjera. Y voy más allá. Todas las marcas comerciales de Empresas Polar, todas, sin excepción, todas, son extranjeras, no son venezolanas. Todas esas marcas pertenecen a una empresa que está domiciliada en un paraíso fiscal canadiense. En un paraíso fiscal canadiense. Y esas marcas, ahí incluimos todo. La marca PAN, todas las marcas. Y resulta que Empresas Polar es un oligopolio enorme, un oligopolio múltiple. Porque Empresas Polar, por ejemplo, de todas las marcas comerciales de margarinas que hay en el mercado, más del 90% pertenecen a Empresas Polar. No es solamente Mavesa, es Nelly, es Chifón, casi todas las margarinas. Y así sucesivamente en todos los segmentos donde Polar participa. Así que, cuando uno ve que el presidente Maduro, cuando la nación vio que el presidente Maduro se reunió con Lorenzo Mendoza a puerta cerrada en Miraflores, muchos camaradas revolucionarios, chavistas, rodilla en tierra, radicales, pensaron que eso había sido algo así como el beso
el beso mortal con la mafia, ¿no? Que había sido una especie de claudicación o de darle concesiones o de coquetear con la más rancia burguesía capitalista venezolana. Bueno, vamos a continuar conversando y analizando este tema a la vuelta de este primer corte. Por favor, no se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. De regreso, queridas usuarias y usuarios. Bien, continuemos entonces con esas declaraciones que hizo, o esos pronunciamientos que hizo el presidente Maduro el día de ayer, donde llama a radicalizar la revolución, a no seguir con sonrisitas con la burguesía, a extremar la investigación administrativa en contra de todas las empresas que recibieron divisas y verificar el uso que se le dio a esas divisas, y el que haya desviado un solo dólar para un uso indebido, pues que vaya preso o que pague las sanciones que tenga que pagar. O sea, y dijo: vengo en son de radicalizar la revolución. Se acabaron las concesiones con la burguesía. Deben terminarse las reuniones, el reunionismo. ¿A qué se refieren las reuniones? Bueno, ¿a qué se refirió el presidente con eso? A ese montón de reuniones que desde el año 2013 para acá se han venido efectuando con los empresarios, con la burguesía, pues. Porque ¿cuál ha sido la conclusión a la que evidentemente ha llegado el presidente Maduro? Que a pesar de esas reuniones y de todas esas concesiones, se llegó a hablar de 54 concesiones en aquellas conferencias económicas, conferencias de la paz económica, que fueron varias reuniones que se hicieron incluso eran reuniones donde asistían 700, 800, 900 empresas, reuniones inmensas. Y se habló de que, como esas reuniones fueron también a puerta cerrada, de cara a la opinión pública fueron a puerta cerrada, y nunca se supo, nunca se divulgó lo que allí se acordó ni se convino, oficialmente nunca se dijo, ni el gobierno, ni la oposición, ni los empresarios, ni las cámaras empresariales explicaron a la opinión pública cuáles fueron los acuerdos a los que allí se llegó. Pero sí llegó a hablarse de 54 acuerdos y llegó a manejarse en la opinión pública la famosa agenda de 12 puntos de Lorenzo Mendoza, que no es más que el paquetazo neoliberal. Que esos acuerdos eran, flexibilizar el control de cambio hasta su eliminación, devaluar la moneda, eliminar la inamovilidad laboral, dejar ya el asunto de los aumentos salariales periódicos para los trabajadores, liberar los precios de todas las mercancías en la economía, en fin, reprivatizar las empresas que habían sido expropiadas. Toda una serie de medidas que constituyen el paquetazo neoliberal, ¿no? Que por cierto, en eso de las empresas estatizadas, expropiadas, nacionalizadas, socializadas, nunca debemos olvidar, jamás debemos olvidar lo que la burguesía de este país estaba haciendo con PDVSA poco tiempo antes de que el presidente Chávez llegara al poder. Tenían a PDVSA desmantelada, deliberadamente habían colocado las cifras de la empresa en rojo para preparar, para abonar el terreno ante la opinión pública de que necesariamente PDVSA tenía que ser privatizada porque el Estado estaba demostrando que era incapaz de mantener a PDVSA como una empresa rentable.
efectiva, eficiente, eficaz, etc. Esto es sabido, esto es historia, esto está reportado, esto está documentado. Todo el sabotaje que se hizo deliberadamente, esa meritocracia, esos gerentes de PDVSA, que en el año 96, 97, 98 venían desmantelando la industria, poniéndola en cifras rojas, haciendo deliberadamente una mala gerencia, para que luego viniera el presidente cuarto republicano de turno y dijera, bueno, mira, esto así como hicimos con la CanTV, vamos a privatizar esto. Lo mismo hicieron con la CanTV. Deliberadamente la convirtieron en una empresa ineficiente, con cifras en rojo, etcétera, para justificar su privatización. Y además para justificar la privatización a precio de gallina flaca. Porque cuando tú desmantelas una empresa y la colocas en cifras rojas y la colocas como algo ineficiente, le estás restando valor a la empresa. Y cuando la vas a vender, pues el privado que la va a comprar tiene que pagar mucho menos de lo que realmente esa empresa vale. O sea que era doble ganancia. Por una parte era echarle el zarpazo a las empresas del Estado y por otra parte hacerlo por dos lochas, ¿no? O sea, el jueguito redondo. Eso nunca debemos perderlo de vista, jamás debemos olvidarlo. Porque eso es lo que está ocurriendo ahorita. A mí no me cabe la menor duda. Eso es lo que está ocurriendo ahorita con muchas empresas públicas en este momento en el país. Existe un plan orquestado porque recordemos que la burguesía, el imperio norteamericano, la burguesía y podemos decir el dinero, porque ellos son los agentes del dinero. El dinero tiene muchos tentáculos. El dinero el dinero se cuela por las rendijas más que el agua. Más que el agua. Se mete por todas las rendijas. Y por todas las rendijas de un aparato burocrático corrupto, corrompido de décadas, evidentemente que está, bueno, es un colador, pues, un colador. Está lleno de rendijas y de aberturas por todas partes. Y por ahí penetra el dinero. Don Dinero penetra por allí. Sobornando, corrompiendo, haciendo lobby. Entonces, es perfectamente lógico, es perfectamente creíble, es perfectamente de sentido común que en muchas de esas empresas públicas, que ahorita son empresas públicas, empresas del Estado, Don Dinero ha penetrado y está haciendo lobby y está sobornando para que las gerencias de esas empresas deliberadamente lleven a la ruina a esas empresas para obtener el doble efecto. Por una parte, justificar ante la opinión pública que es necesario, indispensable, imprescindible la reprivatización de esas empresas y al mismo tiempo que sea por dos lochas, porque si llevas a la empresa al borde de la quiebra, evidentemente que lo que vas a pagar por ella cuando la privaticen son dos lochas. O sea, te sale baratico el negocito. Entonces, cuando el presidente Maduro habla de radicalizar la revolución, evidentemente a lo que se refiere es que ese intento que se hizo de tenderle un puente, de tenderle una mano a la burguesía venezolana, al empresariado venezolano, de confiar, tener confianza en el empresariado venezolano, en el capitalismo, para que este empresariado venezolano, este capitalismo, solucionara los problemas económicos del país, como está llamado a hacerlo. Porque ese es otro asunto. Se genera la matriz y la falsa creencia y la idea generalizada, la leyenda urbana, de que el Estado es el que tiene que hacer la economía, de que el Estado es el responsable de los resultados de la economía del país. Y eso es totalmente falso, eso es mentira, eso es una gran mentira. El Estado no puede jamás, en un sistema de economía de mercado, de libre mercado, como es el sistema de la economía venezolana, no puede jamás
ser el responsable de la economía ni de sus resultados. Los responsables en una economía libre de mercado de la economía y sus resultados son los empresarios privados. Los empresarios. Porque los empresarios son los que invierten, son los que gerencian sus empresas, son los que producen los bienes y servicios, son los que los comercializan y por lo tanto los responsables de todo ese proceso son los empresarios. Es a los empresarios a los que les compete, por ejemplo, generar empleo, no es al Estado. Ahora, si estamos hablando de que en Venezuela existe un sistema comunista, un sistema socialista, donde los medios de producción son propiedad del Estado, entonces ahí sí tenemos todo el derecho de exigirle al Estado y de señalarle al Estado que él es el responsable de generar los empleos, que él es el responsable de producir los bienes, que él es el responsable de prestar los servicios en la economía. Pero mientras haya empresas privadas, mientras la economía sea una economía de libre mercado, donde cada quien puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia y donde exista la propiedad privada, como efectivamente está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede decirse que sea el Estado jamás el responsable ni de los resultados económicos ni de la generación de empleo. Y sin embargo, como el sector privado no responde, como el sector privado no da resultados, como el sector privado se ha revelado ser altamente ineficiente, improductivo, obsoleto, totalmente, por decirlo en términos totalmente coloquiales, se ha revelado chimbo, muy chimbo, para llevar adelante la economía, ha tenido que ser el Estado quien intervenga para suplir las fallas del sector privado en los resultados económicos. Y el Estado, por ejemplo, entre otras cosas, es el que se ha tenido que encargar de generar la mayor parte del empleo en Venezuela. El mayor empleador en Venezuela es el Estado, es el gobierno, es el Estado. No es la empresa privada. Ni de lejos. El Estado genera empleo en Venezuela, pero que ni de lejos le llega a la empresa privada. Yo creo que la relación es 90-10. Creo que la relación es algo así como 90-10, aunque parezca mentira. O sea, de cada 10 empleados en Venezuela, 9 son del Estado y 1 es del sector privado. Del sector formal, ¿no? Del sector formal. Entonces, por otra parte, el Estado ha tenido que suplir el fallo, porque acá en Venezuela existe un fenómeno que es clave y que ojalá el alto gobierno escuchara por lo menos este planteamiento que yo voy a hacer en este momento. En Venezuela, el problema económico fundamental es que hay un fallo del mercado que consiste en la escasez de inversiones. En la escasez de inversión productiva. En Venezuela, los inversionistas, los que tienen el dinero, el capital para invertir, no invierten. Porque están pendientes única y exclusivamente de la ganancia rápida, fácil del negocio menos riesgoso, y el negocio menos riesgoso es captar renta petrolera y sacarla del país. ¿No? Ese es el negocio menos riesgoso. O sea, el negocio del inversionista, del empresario en Venezuela, no es producir bienes y servicios, sino agarrar los bienes y servicios que producen para obtener bolívares y con esos bolívares poder comprar divisas y sacar esas divisas del país. Divisas que son petroleras, porque el sector privado en Venezuela, otra gran ineficiencia del sector privado en Venezuela, es que el sector privado en Venezuela no genera divisas, no exportan, ellos no exportan.
El único sector privado en Venezuela que exporta es el sector petrolero, las compañías transnacionales petroleras privadas que extraen petróleo y lo exportan. Pero las empresas transnacionales no petroleras, ninguna exporta, muy pocas, ninguna. Entonces no generan empleo significativo. No producen, porque fíjense este dato. En los últimos 15 años, el índice de volumen de producción manufacturera privada en Venezuela, volumen, es decir, en peso, en kilogramos, en volumen, en tonelada, producción física, solo creció en promedio 9% en 15 años. 9% en 15 años. O sea, el volumen físico de lo que se produce en la industria manufacturera en Venezuela. Pero ustedes saben cuánto creció el índice de precios en esa misma industria manufacturera privada. 1550%. 1550%. Precios. Pero producción, volumen como tal, solo 9%. Sí, creció menos de lo que creció la población. Entonces, obviamente, no producen. Su producción está estancada. Pero suben los precios indefinidamente. ¿Por qué pueden subir los precios indefinidamente? Pregunta del librito. Porque son monopolio y oligopolio. La economía venezolana es un gran oligopolio, monopolio, oligopolio. En todos los bienes que uno compra cotidianamente, detrás de esos bienes están solamente 1, 2 o 3, máximo 4 empresas. Monopolio, oligopolio. En la mayoría de los casos son monopolio o duopolio, o sea, 2 empresas, que detentan todas las marcas comerciales conocidas para la inmensa mayoría de los productos que cuentan en la economía del país, de lo que a la gente le interesa, a lo que a la gente les duele, necesitan. Cuando usted tiene el monopolio, usted tiene el control de los precios. Eso es de librito, eso está en los libros de texto de primer semestre de cualquier escuela de economía. Cuando usted es el monopolio en un mercado, usted controla los precios a voluntad. Es por eso que estas empresas pueden subir los precios indefinidamente. Y el Estado se ve obligado a tener que decretar aumentos de sueldos periódicamente, constantemente, para que la población, el trabajador, pueda seguirle el ritmo a esos aumentos de precios que los oligopolios y monopolios de este país forzan constantemente al alza. Y eso genera, eso lo que es obviamente la inflación, esa es la inflación. ¿Ves? ¿Y por qué ellos suben y suben el precio constantemente? Porque en la medida en que el bolívar se va devaluando, es decir, en que el dólar se va poniendo cada vez más caro, cada vez que hay una devaluación, significa que el dólar se pone más caro. Vale más bolívares. Entonces esta gente necesita más bolívares para poder comprar los dólares y sacarlos del país. Y ese es exactamente el comportamiento de la economía venezolana. Ahí no hay vuelta de hoja. Por eso es que la inversión extranjera y nacional en Venezuela, del gran capital, se orienta a la renta petrolera, a la captación de la renta petrolera. No se orienta a producir. Si se orientara a producir, el índice de volumen de producción manufacturera privada en Venezuela no habría sido 9% en 15 años. Habría seguido por lo menos el porcentaje de crecimiento poblacional, por lo menos, mínimamente eso. ¿Se fijan cuál es el problema, no? Entonces, cuando se habla de radicalizar la revolución y de no coquetear más con la burguesía y de no reunirse más y confiar en los empresarios
que son los que van a producir en este país. Es mentira. Ellos no van a producir nada. Eso es mentira. Mentira. No van a aumentar el volumen de producción. Porque, entre otras cosas, es ilógico que lo hagan. Porque resulta, y aquí hay otro detalle, el 90% o más de la estructura de costos de producción de los bienes de la economía venezolana es importada. Y por lo tanto significa que si usted aumenta el volumen de producción, usted tiene que erogar más dólares para poder comprar los insumos importados que necesita para producir. Y eso es ilógico porque usted lo que quiere es sacar renta petrolera. Usted lo menos que quiere es, una vez que obtuvo los dólares, gastarlos, tener que gastarlos. No, usted lo que quiere es retenerlos. Yo he llegado a esta conclusión. Este es un planteamiento mío. Eso está en un artículo que publiqué en Aporrea, por cierto, que se refiere a un modelo teórico de la inversión extranjera en Venezuela, no petrolera. Y llego a la conclusión de que ellos se orientan a la renta petrolera precisamente porque no aumentan el volumen de producción. A pesar de que están dadas todas las condiciones favorables en Venezuela para aumentar el volumen de producción. Aquí en Venezuela existen todas las condiciones teóricas del librito que teóricamente son favorables para que haya inversión productiva y se aumente el volumen de producción. Pero no se hace, los inversionistas no lo hacen. No lo hacen. Y no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Bueno, ahí está la pregunta y ahí está la respuesta que a mí me lleva la evidencia y el estudio que he hecho. La respuesta es que no lo hacen porque se orientan a la captación de la renta petrolera, que es su verdadero objetivo. Su objetivo no es producir. Ahora, cuando aquí en Venezuela ya no haya renta petrolera, a lo mejor a partir de ese momento comienzan a orientarse a la producción, pero para eso necesitan fundamentalmente dos condiciones. La primera, costos laborales de hambre. O sea, mínimos costos laborales, lo que se conoce como la maquila, ¿no? Y la segunda, una carga impositiva prácticamente cero. Entonces ahí se dedican a producir para exportar. Y ahí se aumenta el volumen de producción. Pero vamos a continuar analizando esto a la vuelta de este siguiente corte para cumplir compromiso. Por favor, no se retiren, gracias. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trincheras del Poder Popular. De regreso, queridas usuarias y usuarias. Tenemos por acá unos mensajitos de texto que dicen: Pesubista, esperamos que en las elecciones parlamentarias los zorros que quedan se terminen de quitar las máscaras. Villalta. Gracias, Villalta, por estar en sintonía y por tu mensaje. Bueno, ojalá que esos zorros se quiten esas máscaras, pues. Cuando en Guatire algunos cultores no se pronuncian a favor de la patria, al acordarme de Bolívar me sentí avergonzado. Villalta ha insistido en esto, que los cultores de Guatire, algunos, no se han pronunciado todavía en favor de la patria, pues firmando. O sea, el pronunciamiento a favor de la patria es firmando. El que firma se pronuncia a favor de la patria. El que no firma se pronuncia a favor del yanqui gringo invasor. Más de 13 millones de firmas faltan los niños de preescolar que trae María Corina. Así pues. Gracias, Villalta. Esto de verdad que es el colmo, ¿no? Ustedes saben que María Corina salió por televisión, no sé si CNN, no sé, yo la vi. Y dijo que aquí, bueno, aquí le estaban pagando a la gente para que firmara, siempre las matrices esas de mentiras y patrañas, ¿no? Que aquí le estaban poniendo un revólver en el pecho a la gente para que firmara, que a los empleados públicos los estaban obligando a firmar porque si no los votaban. Y entonces llega y dice, hasta los niños de preescolar los están obligando a firmar. Oye, no, este es el colmo, ¿no? Hasta los niños de preescolar. Es decir, pero ¿quién en su sano juicio le puede creer semejante patraña a esta bufona? ¿Ah?
a esta hilarante bufona payasa, mano. Es una cosa increíble. ¿Cómo va a decir por televisión mundial que en Venezuela el gobierno bolivariano está obligando a los niños de preescolar, es decir, niños de 2 años de edad, niños de 3 años de edad, que ni siquiera saben firmar, porque un niño de preescolar, vamos a agarrar a los niños de preescolar y vamos a ponerlo uno detrás de otro y hagamos un censo a ver de todos los niños de preescolar que hay en este país, cuántos saben firmar. Si yo me acuerdo que yo estaba en 5º grado de primaria, 4º grado de primaria, o sea, que yo tendría que dar 7 años, 8 años. Y apenas estaba empezando a inventar una firma. Todo el que me está escuchando sabe que uno de niño inventa su firma. Y cuando cada quien de verdad, conciencia que me está escuchando, ¿en qué momento de su vida empezó a inventar su firma, su primera firma? ¿Lo recuerdan? Fue cuando tenían 3 años de edad. Fue cuando tenían 4 años de edad, en un preescolar, en un jardín de infancia. Y que esta bufona haya dicho eso, yo le digo así y le doy ese epíteto porque esto es una bufonada, esto es lo que es para reírse, una payasada, un mal chiste. Y así lo dijo, pues. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener una persona así, bendito? Oye, bien, gracias Villalta por tu mensaje. Aquí hay otro, ¿no? El artículo 350 de la Constitución Nacional faculta al pueblo mirandino a desconocer la autoridad de un desgobernador de Maletín. Referendo ya. Villalta, estoy de acuerdo contigo. Referendo ya para ese desgobernador de Maletín. Ok. Bien. Tenemos otros mensajes. Dice, buenos días, amigo. Excelente programa y muy didácticos sus comentarios. Ahora bien, yo me pregunto qué pasa con las empresas que están en manos del Estado, como el cemento, hierro, café y otros que tampoco cumplen con el pueblo como tal. Un gran saludo. Soy Gregorio Mendoza del Rodeo. Sion. Gracias, Sion y Gregorio Mendoza por este mensaje. Bueno, ya lo explicaba, ¿no? Hay que estar, allá hay de todo. Allá hay de todo. Pero es muy sospechoso que una empresa, por ejemplo, como Fama de América, sus trabajadores vengan insistiendo una y otra vez. Te invito, Gregorio, que te metas por Aporrea y hagas una investigación allí, un seguimiento a las noticias relacionadas con la empresa Fama de América. Resulta que los trabajadores vienen clamando y denunciando las irregularidades que la Junta Administradora viene acometiendo en esa empresa, no solamente esta Junta Administradora, sino las anteriores también. Y donde, por ejemplo, había sistemas donde a los trabajadores había que informarlos sobre las guías de distribución de la mercancía, dejaron de informar eso a los trabajadores. Donde, por ejemplo, las contrataciones que se debían hacer de proveedores de servicios que contrata la empresa para sus necesidades, dejaron de ser del conocimiento de los trabajadores para que se pudiera efectuar la auditoría de ver si realmente las empresas a las que se le está dando esos contratos son las que deben ser. Y entonces esa información se le dejó de dar también a los trabajadores. Y hay varios casos concretos con pelos en la mano, con puntos y señales que están allí en varias denuncias publicadas en Aporrea, donde los trabajadores aportan pruebas concretas, documentos concretos que demuestran las irregularidades en el otorgamiento de contratos a proveedores de la empresa. Y los trabajadores aseguran que están cumpliendo con las cuotas de producción establecidas y que sin embargo les resulta totalmente insólito e incomprensible que el café Fama de América no exista ni siquiera un paquetico en los anaqueles, en ninguna parte del país. Y todo eso se lo atribuyen a la Junta Administradora. Ahora, ¿quién es la Junta Administradora? La Junta Administradora de Fama de América la nombra el Ministerio de Agricultura y Tierra. Esto hay que hablarlo claro. Ministerio de Agricultura y Tierra. No sé si participará otro organismo, no sé si eso pasa por la aprobación de otra instancia, pero quien designa eso es el Ministerio de Agricultura y Tierra. Ahora, ¿está el Ministerio de Agricultura y Tierra en facultad, en capacidad de hacer supervisión y seguimiento a la honradez, la eficiencia y la eficacia de las personas que pone allí como Junta Administradora? El presidente de esa Junta Administradora de Fama de América. Resulta que Fama de América tiene una propiedad en Las Mercedes, en la urbanización Las Mercedes en Caracas, que es una quinta. Y el individuo la Junta Administradora, hizo que se aprobara una remodelación
que no le hace falta a la quinta, no le hace falta remodelación ninguna, pero le aprobaran una remodelación por 3 millones de bolívares, casi 3 millones de bolívares, para remodelar la quintica en Las Mercedes, que es propiedad de Farmas América. ¿Ustedes saben para qué? Para que el presidente de esa empresa viva allí. Porque esa es una quinta que la tienen para que el personal ejecutivo de la empresa pernocte allí, viva allí. Sobre todo cuando son ejecutivos de la empresa que viven en otros estados y que por lo tanto no pueden estarse trasladando para acá, entonces necesitan un sitio donde vivir. Bueno, esa quinta fue comprada en un inicio para eso, y ahí está, esa es su finalidad. Pero el hombre, la bicoca de 3 millones de bolívares para remodelarla, no sé, será para ponerle piso de mármol, no sé qué, quiere vivir como en un palacete, no sé. Y eso es lo que se está observando en este país, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la solución que el pueblo viene planteando de eso? Vamos a radicalizar la revolución. Comencemos por eso, hermano. Radicalicemos la revolución, hagamos control obrero. Hagamos que sean los obreros los que participen en la junta administradora de esa empresa. Que sean los obreros. Y más allá de los obreros, que participe también en esa junta administradora los consejos comunales que rodean a la empresa. Y además también algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra. Y que entre todos se hagan control entre ellos. Que sea transparente. Por ejemplo, yo vengo impulsando desde acá de Trinchera del Poder Popular que todas las cuentas, todos los negocios, todos los contratos, todas las ventas, todas las cuentas bancarias y los movimientos de cuentas bancarias, todos los activos, todas las nóminas de todas las empresas públicas estén publicadas en internet libremente para que cualquier ciudadano pueda verlo y ver qué es lo que pasa en nuestra... No son públicas, pues. Si son públicas, son del Estado. Si son del Estado, son de la ciudadanía. Nosotros tenemos derecho, como los accionistas de todas esas empresas, a estar informados de todos los libros y de toda la contabilidad y de toda esa empresa por internet libremente. ¿O no? Eso es lo que venimos impulsando desde Trinchera del Poder Popular como publicidad de la información pública, transparencia absoluta. El que argumente, no, pero eso no se puede hacer porque el secreto comercial, entonces la competitividad de las empresas se ve afectada porque negocios que deben ser confidenciales. Está bien, eso está bien para una empresa privada, pero para una empresa pública no, hermano, porque allí esas acciones son mías. Yo, Luis Enrique Gabazú, soy propietario de esas empresas, porque es pública. Yo como accionista tengo derecho a saber que se me abran los libros y la contabilidad de esa empresa, pero no que tenga yo que ir a esa empresa a que me saquen a empeñones y que además me metan preso tratando de exigir ese derecho. No, que se tome la decisión, amigo, desde mañana una página web y ahí toda la contabilidad de esas empresas pública para que ustedes vean cómo comienza a enseriarse este país. Vamos a darle cabida a una llamada telefónica. Sí, buenos días, estás al aire. Buenos días, ¿cómo están, hermano? Es Jofran Gutiérrez. ¿Perdón? Jofran Gutiérrez. Jofran Gutiérrez, ¿cómo estás, Jofran? Bienvenido a Trinchera del Poder Popular, adelante. Sí, bueno, mira, para ayudarte, pues, como siempre, en tus análisis que tú das. Gracias, Jofran. Voy a también a reforzar con algo. Fíjate tú, no estaba hablando primero ahorita de lo que son las empresas, pues, privadas. Nosotros, este movimiento Mesías, está llevando, pues, este proyecto que te he comentado en varias oportunidades, sí, donde nosotros hablamos justamente de lo que es la Contraloría por parte del pueblo organizado, ¿no? Correcto. Inclusive, todo lo que se maneja en un municipio, de la empresa del Estado y digamos también la empresa privada, sobre el derecho laboral de cada ciudadano que participa, debe tener la fiscalización tanto integrada del Ministerio del Trabajo, los entes que regulan y en este caso el Poder Popular organizado verdaderamente. Pero ¿qué sucede aquí? Tú lo dijiste ahorita, todo se mantiene en un secreto, todo se convierte como en una mafia, en una complicidad, y muchas veces hasta en terrorismo laboral. Inclusive el mismo Estado, el mismo Chávez habló hace mucho tiempo de acabar con los tercerizados, porque los tercerizados es una gran mafia, pues, que está acabando, digamos, con los derechos laborales de muchos trabajadores. Pero hasta ahorita no se ha podido. Más bien, el mismo Estado ha promocionado el tercerismo en las empresas del mismo Estado. Esto para no pagar bonos, para no pagar, beneficios que le competen a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros
nosotros hablamos, y hablamos, yo te escucho a ti, escucho muchos programas, hablamos, pero que es la lucha del poder popular, mira, siempre caemos en lo mismo, en la misma mafia. Y pasan los gobiernos, el gobierno viene y seguimos en lo mismo. Nosotros podemos pensar por un momento y pareciera que Venezuela cayó en una máquina de tiempo y volvió hacia la Cuarta República y peor aún. Y eso no lo vamos a negar. Fíjate tú por lo menos ahorita, en un caso que tiene por lo menos mi hija, pues que trabaja en un hipertrata aquí. Bueno, ella tiene un problema con la ley del trabajo, va, porque ella le está pagando menos el sueldo mínimo. Y bueno, y ella ha ido, ha denunciado y no le hacen caso, porque pareciera que, bueno, hay una complicidad ahí, no sé, no hay gente que regulan. Entonces, de aquí se ha denunciado a los entes, a los funcionarios que traen el trabajo y tampoco le paran. O sea, yo no sé qué es lo que pasa aquí, pues, una complicidad, un compadrazgo, un padrinazgo. Entonces, cuando nosotros luchamos contra, o sea, ¿cómo luchamos, hermano? Porque resulta, si tú vas y toma esta institución con varios consejos comunales, de una vez buscan a los que están ahí llevando y liderizando esas luchas, entonces te le quieren aplicar una ley que está incitando a la rebelión, y porque te digo, a mí me pasó eso en una oportunidad. A mí una oportunidad aquí en esa mano, yo como presidente de una línea de taxi, en este gobierno revolucionario, porque yo reclamé un derecho, bueno, una vez llegó el comandante de la policía a decirle que si algo sucedía ahí, que si la gente bajaba, porque broma, porque estaban pendientes de un saqueo, yo iba a ser responsable de todo eso. O sea, fíjate tú lo que me están implicando a mí en ese momento, una responsabilidad que no es mía por reclamar un derecho. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, por un lado los funcionarios dicen, no, hay que denunciar y tal, pero ¿dónde, hermano? Uno denuncia, si todo se ha convertido en una complicidad, todo se ha convertido en un padrinazgo, tú, si no tienes un padrino ahí fuerte que te haga una segunda, no te la hacen. Entonces, bueno, lamentablemente, mi hermano, mira, nos cansaremos de hablar, pero en la lucha que estamos, uno dice, bueno, voy a seguir luchando. A veces, mira, uno le puedo que tira la toalla. Y, hermano, y vamos a terminar de hundir todo, porque o nos vamos a la guerra interna, nadie disculpa, ¿por qué estoy llamando a la guerra? Porque aquí para cambiar esto como que es una guerra, lamentablemente. ¿Sí? Porque cómo tú cambias el proceso, cómo tú cambias el sistema. O sea, tú, Chávez, para decir que esto no servía en el año 98, tuvo que hacer una rebelión. Entonces dime tú, ¿cómo nosotros decimos en este momento que esto no sirve? ¿Cómo? Entonces si alguien dice, o alguien critica, no, eso es un escuálido, es un opositor, ese le está pagando la embajada yankee. Claro, no voy a decir que no, hay muchos que están implicados, pero toda persona, inclusive el de más bajo sector que algo critica, bueno, esa te lo persigue. Lamentablemente, hermano, esa es la que estamos viviendo. Bueno, gracias, hermanito, pues. Gracias a ti, Jofran, por tu participación en el programa y por expresar esa opinión y esos criterios. Y en relación, fíjate, a lo del trabajo, volvemos con el tema inicial del programa. Ese coqueteo, esa sonrisita con la burguesía. Bueno, para nadie es un secreto, eso es un secreto a voces. No se supo nunca cuáles fueron los 54 puntos de la agenda esa de las mesas de la paz económica. Pero evidentemente que hubo una flexibilización de precios y una flexibilización laboral. Nadie lo puede negar. Porque antes, para admitir una calificación de despido, eso era prácticamente imposible en este país. Y ahorita hay quejas y artículos y denuncias de trabajadores que son atropellados, de trabajadores que son despedidos, y el Ministerio del Trabajo se hace de la vista gorda. Allí hubo una cierta flexibilización de eso. Para mí eso fue una concesión tácita, implícita, ordenada o no ordenada, no sé, pero de que fue una concesión a la burguesía, fue una concesión a la burguesía. Vamos a darle cabida a una llamada y continuamos con el análisis. Sí, buenos días, estás al aire. Luis Enrique Gabazú, te habla Edri José Ore aquí de Los Naranjos. Edri José Ore, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué más? Mira, bueno, tú hablaste del internet, que tenía que haber lo que se paga ahí en el internet. Rodolfo nos prometió que iba a tener todos esos salarios de los directores, de todo el mundo ahí, de los trabajadores, por internet, todos los gastos de la alcaldía. Pero eso no se ha visto. ¿Cuándo prometió Rodolfo eso, Eddie? En la campaña. Que los gastos de la alcaldía, la nómina y la contabilidad iba a ser pública. Por internet, pero todavía no ha llegado. Bueno, hay que hacerla. Ah, bueno, entonces hay que recomendarle, pues, y recordarle al camarada Rodolfo Sanz que lo haga. Mira, otra cosa, desde que llegó nuestro presidente Maduro
mandó a hacer un estudio de la comida para los animales, chicos, los pollos, las gallinas, las reses, las cosas, y entonces todavía, y eso todos los días aumenta esa comida para los animales, ¿vale? Y entonces, claro, ahí está el problema del pollo y la cosa, las gallinas y la cosa. Mira, también, para el precio justo, tienen que hacer estudio del costo de producción de los productos y entonces eso, el otro día hicieron un costo de producción a la empresa esta de jamones Plum Rose, y dijeron que eso estaba bien. Bueno, era 300, casi 400 bolívares, que eso estaba bien, el costo de producción de esa empresa, y entonces ahora está en 600, 600 bolívares, imagínate tú, el costo de producción para el jamón, una cosa que costaba 20 bolívares antes, mira. Y también la cosa Hidrocapital, ¿vale? Que mira, aumentaron las mensualidades, chamo. Entonces, o sea, el precio mensual, eso lo aumentaron y todavía no ha salido en Gaceta Oficial que hayan habido un aumento de esa broma. Y entonces nunca hay agua en ninguna parte, y entonces hay que hacer un estudio de ese Hidrocapital, pues también está metido en este problema también de la guerra económica. Gracias, Cavazú, no voy a extender, chao. Gracias, Eddie José. Bueno, muchas gracias por tu participación y por esas denuncias que has hecho y esos señalamientos, ¿no? En relación a lo del precio justo y el jamón. Fíjate, eso del precio justo, lamentablemente el precio justo tiene una falla de origen, y la falla de origen es el precio de la mercancía importada, bien sea producto terminado, bien sea productos intermedios o materias primas para la supuesta producción de esos bienes. Entonces, ¿qué ocurre? Te va a decir la fábrica que los insumos importados y los insumos intermedios son muy costosos, y que por eso entonces el precio justo tiene que ser mayor, tiene que aumentar. Pero cuando uno analiza, bueno, ¿pero por qué son costosos? Bueno, ahí hay todo un tema de sobrefacturación de importaciones horrible que ocurre acá en la economía venezolana, y que lamentablemente muchas veces no se puede demostrar ni comprobar, porque es una conchupancia, una connivencia, una complicidad entre la empresa matriz, la casa matriz de la empresa transnacional que está fuera del país, y es la que le vende esos insumos y esas materias primas y se los factura a la empresa filial de esa misma transnacional acá en Venezuela. Y esa factura viene inflada. Ahora, ¿cómo tú le demuestras a la casa matriz, siendo el gobierno venezolano, siendo que la casa matriz está fuera de tu jurisdicción, cómo le demuestras que está haciendo eso? Se conoce como precios de transferencia. ¿Cómo se lo demuestra? ¿Cómo lo pruebas? Porque la casa matriz va a decir, no, esta es mi factura. Mire, señor, usted realmente midió esa factura y realmente esos son $100,000. Sí, esos son $100,000. Resulta que a la final, lo que te está trayendo por $100,000, a la final no vale ni $5,000. Pero ellos en la factura colocan $100,000. Ese es todo un tema, amigo. Y ese es el verdadero problema para mí de la fuga de divisas en este país en cuanto a asignación de divisas al sector privado. Y es un problema que va a ser muy difícil de demostrar y de probar. Por eso, desde la izquierda radical, revolucionaria, rodilla en tierra chavista, se viene impulsando el planteamiento de la creación del monopolio estatal de importaciones. Es decir, ni un solo dólar más para la burguesía y para el sector privado en Venezuela. Que sea una corporación estatal la que se encargue de las importaciones. Sin embargo, eso tampoco es la solución final, porque el monopolio estatal de importaciones tendría que comprar esos bienes intermedios a esas mismas casas matrices. Y esas mismas casas matrices se lo sobrefacturarían, así sea una corporación del Estado. ¿Se fijan? Es una trampa, es un círculo vicioso. ¿Cuál es la solución para eso? Soberanía e independencia tecnológica. Es decir, no depender de las transnacionales para producir. Tenemos necesariamente que lograr la independencia tecnológica para poder producir libre de las transnacionales y que esas materias primas y esos bienes intermedios los produzcamos acá mismo en Venezuela o los podamos importar de otros países que no sean los países de esas transnacionales y que realmente nos suministren los insumos a los precios que es sin sobrefacturación. Este es todo un tema, esto da para varios programas
y es una de las raíces y de los huesos más duros de roer y que están, a mi modo de ver, en la causa fundamental de la guerra económica. Vamos al corte y ya regresamos. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trincheras del Poder Popular. De regreso, queridas usuarias y usuarias, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Vamos a darle lectura. Como que hay una llamada. Vamos a ver si tenemos la llamada primero. No. Vamos a darle lectura a un escrito que está publicado en este momento en Aporrea de Zuleika King. Un escrito en honor a los caídos. Se titula Abril Rojo, en su honor, camaradas. Dice así: el 17 de abril de 2013 escribí estas letras en homenaje a los camaradas caídos a consecuencia de la violencia irracional desatada por Capriles Radonsky. Hoy, 13 de abril de 2015, he creído necesario compartirlas con todos ustedes para invitarles a no olvidar. ¡Qué paradoja del destino! Nuevamente abril. Esto me recuerda a un viejo adagio que dice así: dar tiempo al tiempo hasta esperar y ver que los tiempos se junten. Pues se juntaron el pasado y el presente, reafirmando que la canalla sigue allí, acechando, conspirando, haciéndose sentir. Van 9 camaradas vilmente asesinados. Su único crimen fue haber soñado y luchado por una sociedad más justa e igualitaria, donde cupiéramos todos, respetando las diferencias, que bien son válidas en toda sociedad racional. No es posible coexistir con estos grupos fascistas cuando pretendemos construir una patria para todos, en paz, donde cada día hagamos una oda a la vida, con la esperanza que a través de la lucha en común lo lograremos. Es deber ahora de todos los verdaderos revolucionarios honrar sus memorias y profundizar el combate, jamás permitir que la contrarrevolución avance ni un paso. Se los debemos de ahora en adelante. Comprometámonos a que su luz no se apague y cual faro nos alumbre el camino que nos falta recorrer juntos, para así lograr el objetivo supremo al cual estamos llamados: construir de una vez y por todas el socialismo bolivariano y, por qué no decirlo, chavista, para así consolidar nuestra revolución. Entonces y solo entonces alcanzaremos el estadio de la verdadera justicia social y, en consecuencia, la paz. Vamos pues todos los revolucionarios, hagamos patria para sus hijos e hijas, padres y hermanos que aquí quedaron, y como decía el panita Ali Primera, no basta rezar. Demostremos a sus asesinos que la ofrenda de sus vidas no fue en vano, que la lucha continúa y nada la parará. Llegará el momento en que la justicia de los hombres se imponga y lleve a estos fascistas que le cegaron sus vidas a donde deben estar, tras las rejas de hierro frío y duro, como sus almas si las tuvieran, aunque ellos ya están presos del odio y de sus miserias humanas. Si algo nos consuela es el hecho seguro de que se han reunido con nuestro comandante eterno, quien abriendo sus brazos les dirá: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y yo les digo ahora, muertos están los fascistas, aquellos asesinos que no pueden soñar, que no pueden amar e imaginar un mundo nuevo donde impere la solidaridad por el otro, sin nada que esperar. Hasta pronto, camaradas. Alejandro Dávila, presente. Osiris Reyes, presente. José Luis Ponce, presente. Keller Enrique Guevara, presente. Luis Eduardo García Polanco, presente. Rey David Sánchez, presente. Ender José Bastardo, presente. Henry Rangel La Rosa, presente. Johan Antonio Hernández, presente. Legionarios todos de la luz. Hoy más que nunca ha de ser irrenunciable la batalla por nuestro pueblo y los hombres oprimidos del mundo. Juramos que por ustedes viviremos y venceremos, carajo. Honor y gloria a todos los caídos. Amando, venceremos. Camaradas, prohibido olvidar. De su camarada por siempre, Zuleika King, coordinadora del Movimiento Batalla Social Punta de Lanza contra Valores Sociales, en Guatire, la Villa Heroica, los 17 días del mes de abril de 2013. Postdata: honor y gloria a María Victoria Báez, presente, Johnny Pacheco, presente, y Gerardo Rico, presente, quienes también cayeron en ese infausto Abril Rojo. Fin de la nota extraordinaria del artículo extraordinario de Zuleika King, honor y gloria a los caídos. Tenemos una llamada en espera. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Cabazú, ¿cómo estás? Vale, súbele el volumen al retorno, que no escucho nada. Te habla Carlos Cadena. Carlos Cadenas, ¿cómo estás, mi hermano? Bueno, aquí, contento y feliz, a 13 años de la batalla heroica del pueblo en armas. Así es, camarada. ¿Sabes por qué Barack Obama y los escuálidos que a veces se colean como camaleones hechos los paisanos ahí en tu programa y llaman y se hacen lo que ellos, que ahora son inocentes?
yo creo que los escuálidos no tienen que estar llamando a ningún programa donde esté un chavista moderando. Que le digan a Capriles Radosky, señores escuálidos que están escuchando ahorita el programa de Gabazú, que este programa es de un camarada guerrillero, comunista, revolucionario, chavista, anarquista, revolucionario, combatiente, él y Zulica King, que no tienen por qué estar llamando para estar pidiendo cacao. Los escuálidos, que le digan a Capriles y a los asesinos de Capriles que monten un programa de radio en Guarenaguatire, que no llamen para este programa. Está pidiendo cacao por este programa. Bueno, camarada, no me quites audiencia, todo eso es audiencia, ¿sabes cómo es? Ah, bueno, está bien, disculpa. Bueno, mira, el motivo de mi llamada, Gabazú, rápidamente, es para darle las gracias a ese estoico, que los escuálidos averiguan el significado de la palabra estoico. El pueblo bolivariano ayer, durante más de 10 horas en parada militar, hermano, en el Paseo de los Próceres. Increíble, ¿eh? ¿Sabes lo que es una parada militar de 10 horas, Gabazú? Hay que verle la cara a eso. 4.500 hombres y mujeres, milicianos y milicianas de toda Venezuela. Yo estuve feliz y contento allí desde las 9 de la mañana que llegamos allí, porque estábamos en combate desde las 6, milicianos y milicianas, más de 253 hombres y mujeres del agrupamiento Cacique Aricabacuto de Guarenaguatire, allí en el Paseo de los Próceres. Nos concentramos el día de ayer allí, camarada, en honor a nuestro comandante Rafael Chávez Frías. Así es, camarada. Histórico del camarada combatiente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y más de 50.000 personas que plenaron durante todo el día el Fuerte Tiuna. Eso era un mar de gente, entrar y salir. Qué maravilloso, día, camarada. hasta las 10, 11 de la noche. Y por supuesto, a 13 años de ese fatídico momento histórico. Por eso es que Barack Obama no quiere que se recuerde la historia. Ahora resulta que Carlos Cadena fue el que se montó en una escalera para invadir la embajada de Cuba en el año 2002. Sí, claro. Claro. ¿Te acuerdas cuando Carlos Cadena se montó en la embajada de Cuba en una escalera sí, ese no fue Capriles, ese no fue Capriles. Fue Carlos Cadena también, señores escuálidos, el que le mandó a quitar la policía de Miranda al estado Miranda, ¿verdad, señores escuálidos? Claro, y el allá que en La Rosa no hay policía, todo el día el AMPA haciendo desastre en La Rosa de Guatire, en La Clavellina, allá en Los Naranjos, en Nueva Casarapa, en Valle Arriba. Pero eso fue Carlos Cadena que mandó a quitar la policía de Miranda, ¿verdad, señores escuálidos? Por eso es que ustedes no quieren que se hable de la historia, que su presidente Barack Obama niegue la historia. Nosotros sí vamos a hablar de la historia, porque este es un pueblo que quiere y llama a la revolución, que quiere y llama a María Leonza, que quiere y llama a Guaycaipuro, a Simón Bolívar, a Andrés Bello, a Manuelita Sáez, al negro Manuelote, al Sambo Manuelote. Nosotros sí queremos nuestra historia. Y sí, claro que sí, camarada, por supuesto. Gracias, Gabazú. Gracias a ti, Carlos Cadena. Bueno, rodilla en tierra, Carlos, con su discurso antiimperialista y pro-revolucionario, como debe ser, ¿no? Te invito, Carlos, y a toda la audiencia a que escuchen el programa de Trinchera del Poder Popular, que va a ser colgado próximamente en Aporrea, lo más seguro el mismo día de hoy, programa de radio del día de ayer, que estuvo muy bueno. Ahí desmenuzamos y pulverizamos paso a paso el discurso infausto de Obama en la 7ª Cumbre de las Américas. Tenemos una llamada en espera. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Muy buenos días, Luis Enrique, buenos días a todas y todas. Hola, buenos días, Zulica, adelante. El día de hoy, a través de la mejor 101.1, les habla Zulica King, su camarada de siempre. Bueno, Luis Enrique, yo quería, si me lo permite brevemente, hacer una reflexión. Producto de la amenaza que tenemos, esta espada de Damocles por parte del Imperio norteamericano, ya ha llegado a este punto, yo no sé cuál es la amenaza mayor, si es por parte del Imperio o la amenaza a lo interno, ¿no? Por parte de ciertos sectores que hacen vida en nuestro gobierno revolucionario, que a todas luces han propiciado la sociedad de cómplices. Ayer escuchaba con suma atención la intervención de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro cuando hablaba de alguna manera fortalecer la revolución, el término exacto que usó no recuerdo en este momento, radicalizar, discúlpenme, la revolución. Yo reflexionando a solas pensaba, ¿no?
si el comandante, el camarada presidente Nicolás Maduro quiere radicalizar la revolución, esto pasaría y sería un buen síntoma y una voluntad política evidente si en el marco de la ley habilitante el camarada presidente declarara y lo hiciera ley, ¿verdad?, la publicidad de la información pública en aras muy importante, de coadyugar, fundamental, en aras de coadyugar, ¿verdad?, a evitar los males que están consumiendo a nuestro proceso revolucionario. Para nadie es un secreto lo que hoy estamos viviendo, producto del desfalco a la nación, en gran medida, más allá de la responsabilidad, que es mucha, que tienen empresas transnacionales y nacionales carentes de ética, carentes de moral y de principios. No podemos soslayar el hecho de que hay una responsabilidad primaria por el ente encargado de entregar la divisa en su momento, que era Cadivi, y posteriormente Sencoe. Ahí hay una responsabilidad que hasta la fecha, escúchese bien, hasta la fecha no se ha hecho pública. ¿Quiénes firmaron, quiénes aprobaron, quiénes beneficiaron a esas empresas y quiénes hicieron la vista gorda, y me disculpan lo tosco de la frase o la palabra, quiénes hicieron la vista gorda en cuanto a los controles estrictos que debieron haberse aplicado, ¿verdad?, para verificar que dichas empresas, las cuales fueron beneficiadas en la entrega de divisas, eran ciertas, tenían trayectoria y cumplían con todos los pasos de ley para ser objeto de entrega de divisas. Y si alguien se dio la tarea, por decirlo menos, de verificar que el uso de divisas fue cierto, o sea que si se emplearon para lo que se solicitaron esas divisas. No obstante, si no se hace esto y no se demuestra la voluntad política, ¿cómo se va a radicalizar la revolución si no hay la voluntad política? Yo no quiero que nos quedemos solamente en las frases que suenan bien en el discurso revolucionario. Vamos a la acción concreta, vamos a radicalizar y que el poder popular de verdad sea tomado en cuenta a la hora de denunciar. Cuando nosotros arriesgamos, porque arriesgamos, no crean ustedes que el poder popular, cuando efectúa la Contraloría Social seria, responsable, no nos sometemos a riesgo. Nosotros, porque creemos en la Contraloría Social, porque creemos que hay que atacar de raíz, ¿verdad?, y que hay que ir a la médula de esto, que es la corrupción, denunciamos y nada sucede. Entonces nos demuestra que sigue imperante la sociedad de cómplices y que la revolución difícilmente podrá avanzar con ese lastre a cuesta. Esa espada de Damocles no la podemos quitar de encima si no hay la voluntad política para hacerlo. Eso es todo por ahora, queridas amigas y amigos. Hasta otra oportunidad. Les habló como siempre Zuleika King, su camarada. Magnífico, Zuleika, y bueno, y felicitaciones también por ese artículo extraordinario, Abril Rojo, que tienes publicado allí en Aporrea. Bueno, Zuleika lo ha señalado claramente, ¿no? Es lo que también viene denunciando sistemáticamente la corriente Marea Socialista, militantes del PSUV. Ellos vienen señalando, y tienen un lema incluso que dice, ni burocracia ni capital. Eso resume lo que ha dicho Zuleika. No es solamente las empresas que defalcaron, sino también los funcionarios, los burócratas, responsables de haber promocionado, facilitado, haberse prestado a ese defalco para cobrar las grandes comisiones, pues. O sea, que se dejaron engrasar la mano, se dejaron sobornar, participaron, incluso hubo funcionarios de Cadivi que crearon empresas de maletín, siendo funcionarios de Cadivi, y se asignaban divisas ellos mismos a sus propias empresas. Esos funcionarios están presos, por cierto. Eran un gerente importante de Cadivi y su sobrino. Utilizó al sobrino como testaferro para prestarse al asunto del jueguito este con las empresas, ¿no? Y así como ese, ¿cuántos no habría? Y hay irregularidades como por ejemplo, que un miembro de la junta directiva de un banco privado que tenía asignado una distribución de divisas, ¿no? O sea, era un operador cambiario. Este miembro de la junta directiva a su vez tenía empresas que recibían dólares de Cadivi. Entonces ahí se pagaban y se daban los vueltos, ¿no? Y están desmanteladas también, hay por cierto un estudio que también efectué sobre las empresas investigadas por el Ministerio Público,
donde caracterizo la red mafiosa que se entreteje en torno a este asunto de las divisas y de cómo grupos empresariales aquí en Venezuela, grupos empresariales incluso de trayectoria reconocida, la burguesía criolla tradicional, entretejen grupos empresariales que se encargan de la obtención de divisas, pues dicen, no, tal empresa lo que ha recibido son 100 millones de dólares en no sé cuántos años. Sí, pero que el grupo empresarial del que forma parte de esa empresa, y es la misma gente, son 6, 7, 8, 10 empresas más, y cuando tú sumas, no son 100 millones, son 600, son 800, son más de 1.000 millones de dólares. Y cómo esas empresas también tienen una red de tentáculos y de testaferros en empresas constituidas en paraísos fiscales fuera del país, ¿no? En Panamá, en Miami, en Colombia, en España. Y entonces entretejen toda una red, tienen compañías importadoras, tienen distribuidoras, tienen inmobiliarias, tienen bufetes de abogados, toda una red, una mafia completa. Tienen empresas bancarias, empresas financieras, o participan como miembros de las juntas directivas de empresas bancarias. Todo eso es la guerra económica, señores. Y todo eso, al radicar la revolución, es develar todo eso, desmantelar todo eso, ponerlo en evidencia. Y la mejor manera, en definitiva, y coincido ahí plenamente con Zulí, que ese es un planteamiento que venimos impulsando desde el Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza. No hay mayor y mejor herramienta, arma, contra la guerra económica que la publicidad de la información pública. Si la base de datos de Sencoex, si todas las transacciones minuto a minuto, segundo a segundo de Sencoex, en tiempo real, estuviera libremente disponible en Internet, en una página web, que cualquier ciudadano de este país pudiera consultarla cuando quiera, ejerciendo la Contraloría Social Ciudadana masiva, otro gallo cantaría con la asignación de divisas, porque bien difícil la tendrían los corruptos, porque yo siempre voy a insistir en esto. El crimen es el hermano gemelo de lo oculto. Lo que está oculto, ustedes no se dan cuenta que todo criminal, todo ampón, todo violador, todo asesino, todo ladrón, todo estafador, siempre está escondido y hace las cosas escondido. Porque a la luz pública, a plena luz del día y delante de todo el mundo, bien difícil la tiene un ladrón, ¿ves? Entonces, la mejor magia, la mejor herramienta y la mejor estrategia contra el crimen, sea de la naturaleza que sea, es la publicidad, hermano, hacerlo público, a la luz pública. Vamos a seguir insistiendo en todo esto y acompañemos al camarada Maduro en la radicalización de la revolución contra la guerra económica y no al coqueteo con la burguesía. Ni un solo dólar más para la burguesía parasitaria, fraudulenta. Busquemos soluciones alternativas, o inventamos o erramos. Bien, queridos usuarios y usuarias, llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias y será hasta mañana.